Esta es la historia de cómo transmutó la terminal de línea de comandos. Para emprender este recorrido nuevamente partimos de la década de 1970. Así refrescamos las principales características de cómo eran las herramientas de línea de comando y también los distintos dispositivos involucrados. Como hablamos anteriormente, en un primer momento la forma de interactuar con las computadoras como la PDP-11 era mediante una máquina teletipo, como la que aparece acá en pantalla, que era como una máquina de escribir, pero se comunicaba con esta computadora mediante un protocolo serie. Veamos cómo era una teletipo y también escuchemos el ruido que hacía. Por dentro, este modelo 33 era una maravilla de la ingeniería mecánica. El teclado no contenía ningún componente electrónico, era completamente mecánico. Uno de los componentes que tenía esta teletipo era una perforadora de cinta de papel que permitía almacenar las teclas que iba presionando el usuario. Este componente permitía al usuario almacenar sus programas en una cinta de papel perforada. Después podía reutilizar este programa sin tener que volverlo a escribir tecla por tecla. Y acá vemos cómo se leía la cinta. A efectos prácticos, para la computadora no había una diferencia entre tipear tecla por tecla o leer de la cinta. Acá vemos una teletipo que está cargando el intérprete de BASIC de 4K. Le tomaba aproximadamente entre 7 y 8 minutos. Este BASIC lo programó Bill Gates en 1975. Una vez cargado el intérprete, comienza su fase de inicialización, para lo cual le hace algunas preguntas al usuario. Luego de inicializar, imprime un poco de información, como por ejemplo cuál es la memoria libre que tiene, y se queda a la espera de entrada por parte del usuario. Y acá vemos cómo el usuario ingresa print 2+2 y al apretar intro devuelve 4. Para que tomemos una noción, toda esa tira de papel fueron los 4K del intérprete de BASIC. Con el pasar del tiempo, esa teletipo se convirtió en una videoterminal, que básicamente hacía lo mismo, pero en vez de utilizar papel, utiliza una pantalla. Y de vuelta, la forma de comunicarse de la terminal contra la computadora era mediante el protocolo RS-232 y un cable serie. Acá podemos ver cómo lucía una terminal DEC BT100. En este caso es un modelo BT102 que incluía opciones avanzadas de video. El aparato pesaba 14 kilos y el teclado 2 kilos aproximadamente. El monitor era de 12 pulgadas y contaba con dos modos de operación: 24 líneas por 80 columnas o 24 líneas por 132 columnas. El modo de operación de 80 columnas era un estándar de aquella época y hay mucho código fuente antiguo que está formateado así, para poder visualizar cada línea entera en la pantalla. Podía mostrar 96 caracteres ASCII, incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y símbolos de puntuación. El teclado es bastante parecido a uno actual. Lo único que me llamó la atención fue la ubicación de las flechas. Ahora veamos qué tenía dentro este aparato. Estos son los principales componentes: la fuente de alimentación, la placa de circuito impreso que opera el monitor, un transformador flyback para el tubo de rayos catódicos del monitor y por último el circuito lógico. Esto es lo que más nos interesa porque todo lo realizado por este circuito con el pasar del tiempo se convirtió en software. Podemos ver que hay un chip AMD. Gracias a sus comentarios en el video de Unix, ahora reconozco el logo. Este es un chip AM8085 APC, el cual pertenece a la familia 8085 de Intel. Es un chip de 8 bits tanto para direcciones de memoria como para bus de datos y cuenta con una velocidad de reloj de entre 3 y 5 MHz. Y ahora ustedes se preguntarán qué es lo que hacía todo este circuito lógico. Bueno, resulta que la terminal tenía muchas opciones de configuración. Había dos modos de operación, Setup A y Setup B, y se podía cambiar de uno a otro. Acá podemos ver cómo cambiando una configuración podíamos pasar de 80 columnas a 132 columnas. Ahora en Setup B podemos ver cómo se cambian los bits de paridad, la velocidad de transferencia y otras configuraciones del puerto serie. Además tenía la opción de conectar una impresora, que también tenía sus propios parámetros de configuración. Uno podía comprar la terminal BT100 en 1980 a $1.550. Uno podría pensar que es un módico precio, pero en realidad era muchísimo dinero si consideramos que el salario anual medio era de $12.500. De hecho, si hacemos la transformación del precio a la fecha de hoy, estamos hablando de unos $6.015, lo cual nos muestra que era un aparato muy caro para la época.
De cualquier forma, a la videoterminal se la siguió llamando TTI. Está bien que no era una terminal teletipo, pero se la siguió llamando TTI. Entonces, la forma en la que todas estas piezas se encajaban es que el usuario interactuaba contra la videoterminal contra la computadora. Con el pasar del tiempo, aparecieron estas computadoras. Acá podemos ver la Commodore y la Apple II. La Apple II fue esta computadora que creó Steve Wozniak y que tenía un procesador 6502. Entonces, ya no tenemos una videoterminal separada de la computadora, sino que está todo junto. Pero a nivel de software sigue existiendo de alguna forma la terminal. Vamos a ver el escenario completo. Tenemos el usuario que interactúa ahora con una computadora. Ya no se utiliza el protocolo 232 porque ya no hay un cable que está uniendo la terminal contra la computadora, porque está todo junto. Pero el concepto de TTI sigue existiendo porque se emula a nivel de software. Veamos esta transmutación de la terminal con más detalle. Como venimos hablando, en la época de las minicomputadoras teníamos terminales, ya sean de video o teletipos. Y sí, la PDP-11, a pesar de ser gigante, se le decía minicomputadora, porque era mucho más pequeña que un mainframe. Volviendo al tema, las terminales se comunicaban con la computadora mediante un cable de 9 o 25 pines, sobre el cual se empleaba el protocolo de comunicación serial RS-232. Ahora veamos la PC. Ya podemos ver de base que el monitor y el teclado forman parte de la computadora. Entonces es directo ver cómo estos periféricos se mudaron de la terminal a la PC. De esta forma ya no es necesaria la comunicación serial. Ahora expandamos la PC incluyendo el sistema operativo, que puede ser cualquiera. A partir de ahora es necesario que la computadora tenga controladores o drivers para los periféricos. En el caso de la PDP-11 conectado a la terminal o a la teletipo, el único controlador que se precisaba era el del puerto serial. Ahora con la PC se necesita un controlador por periférico. Así es como el cable y la comunicación serial desaparece en favor de otros tipos de cable con otras normas de comunicaciones. Por ejemplo, hoy en día hablaríamos de un cable y norma HDMI para el monitor y USB para el teclado. Los veteranos conocemos varias otras normas, como por ejemplo VGA y PS2 o incluso AT. Pero ¿qué pasa con el comportamiento lógico de la terminal? ¿Se acuerdan de esa placa lógica de la BT100? ¿Quién se hace cargo ahora de todas esas configuraciones y mecanismos que permitía, entre muchas otras cosas, cambiar algo tan simple como la cantidad de filas y columnas? En GNU Linux la respuesta es el kernel. Específicamente el subsistema de TTI sumado a algunas aplicaciones esenciales. Cuando iniciamos Linux en modo multiusuario, o sea no en modo gráfico, nos recibe una pantalla de login de una terminal virtual. Este concepto es importante porque una terminal virtual de texto es distinta a las pseudoterminales de la interfaz gráfica o GUI. Me refiero a la típica terminal Xterm o Genome Terminal. El funcionamiento de estas terminales es otro. Ahora nos enfocaremos en las terminales virtuales como esta. Acá podemos ver la pantalla de login y vemos que aparece un dato relevante, TTI1. Esto nos está diciendo que estamos en la primera terminal virtual. Si yo aprieto Alt F2, paso a la terminal virtual 2 o TTI2. Si aprieto Alt F3, paso a la 3, Alt F4 a la 4 y también me puedo ir moviendo con Alt y las flechas de derecha o izquierda. Si estás en modo gráfico y querés acceder a las terminales virtuales, tenés que apretar la combinación de teclas Ctrl Alt F1 e ir probando F2, F3 hasta que encuentres una disponible. Una vez que estés en la terminal virtual, ya es posible cambiar a todas las otras terminales utilizando Alt, flecha derecha o izquierda. Entonces, aquí yo puedo ingresar mi usuario y mi contraseña. Y si está todo bien, accedo a la shell. Pero, ¿qué está sucediendo de fondo? Veámoslo paso a paso. Primero tenemos la computadora con los periféricos que más nos interesan para la terminal, monitor y teclado, cada uno conectado con su propio cable y respectiva norma. Segundo, tenemos el sistema operativo con los controladores o drivers para estos dispositivos. Tercero, el sistema operativo sabemos que separa los procesos en kernel space o espacio del kernel y user space o espacio del usuario. En este caso va a ser relevante tenerlo en cuenta. Dentro del kernel tenemos el denominado subsistema TTI o TTY Subsystem, que se encarga de todo lo relativo a las terminales de cualquier tipo, ya sean virtuales como las que vimos anteriormente o pseudoterminales como las de la interfaz gráfica. Si te interesa explorar el código fuente del kernel, este subsistema se encuentra en la ruta drivers TTY.
En este subsistema se administran los dispositivos de las terminales virtuales. Entonces, si tomamos la primer terminal virtual TTI1, sabemos que el kernel tiene una implementación de tipo VT o Virtual Terminal para esta terminal. Ahora veamos paso a paso qué sucede cuando yo me logueo en el sistema. Cuando yo aprieto una tecla en la terminal, la primer R del usuario root, el kernel atrapa la interrupción del teclado, reconoce que actualmente el usuario está con la terminal virtual TTI1 activa y envía ese carácter a la terminal virtual. Este envío es interno del kernel, para el cual no se utiliza el archivo /dev/TTI1. Entonces, la terminal virtual recibe la entrada y se lo envía a una pieza de software llamada Line Discipline o disciplina de línea. Y acá tenemos el componente de software que reemplaza toda la lógica que en la BT100 era una placa de circuito impreso. Este componente actúa de filtro y de orquestador de qué se hace con las entradas y las salidas desde y hacia el usuario. Entonces, cuando yo aprieto esta tecla, lo primero que veo es que aparece en la pantalla. Este comportamiento parece muy trivial, pero en realidad es bastante complejo. La Line Discipline detecta que el usuario aún no apretó Enter y está en un modo llamado Echo. Entonces le devuelve a la terminal virtual ese mismo carácter que ingresó el usuario con el objetivo de que se lo envíe al driver del monitor y ese carácter aparezca en pantalla. Ahora bien, cuando termino de ingresar mi usuario y aprieto Enter, pasa algo distinto. La terminal ahora me pide mi contraseña. En este caso, la disciplina de línea, llamémosla a partir de ahora la LD, comprendió que yo terminé de ingresar un comando y entonces lo escribe en un buffer de recepción. Y aquí es donde aparece un elemento en el espacio del usuario, o user space. Aparece un proceso asociado a la terminal virtual TTI1 que estaba a la espera de recibir información. En este caso, un nombre de usuario. Entonces, luego de haberse depositado el nombre de usuario en ese buffer, eventual y muy rápidamente, el proceso, que en este caso se llama aGetty, devuelve al usuario una cadena de caracteres, que es password, y nuevamente se queda esperando que hayan nuevos bytes en el buffer para leer. Esa escritura de caracteres que hace el proceso ahora sí se realiza contra el dispositivo /dev/TTI1. Y la terminal virtual toma ese pedido. Uno pensaría que esos bytes escritos a la terminal virtual irían directamente al driver del monitor, pero no. Nuevamente se envía a la LD que decidirá qué hacer con esos bytes. Podemos ver que aquí la LD procesó esos caracteres y se los devolvió a la Virtual Terminal para que los envíe al monitor. Pero miren qué curioso que ahora, cuando ingreso en pantalla mi contraseña, no se muestra nada. ¿Por qué creen que será esto? Esto se debe a que el proceso aGetty, además de enviar la cadena de caracteres password, también ejecutó la función IOCTL para cambiar el estado de la terminal. Eso causó que la LD deshabilitara la funcionalidad Echo y que ante el ingreso de la contraseña por parte del usuario no se muestre ningún carácter en pantalla. Una vez ingresada la contraseña correcta, vemos que se me imprime un montón de información. En este momento el programa aGetty de Linux ya terminó su trabajo y le pasa la posta a la shell del usuario, que en este caso es Bash. Una vez dentro, les muestro que en otras terminales está ejecutándose aGetty, porque hasta ahora eso lo mencioné pero no se los mostré. aGetty es un programa del paquete util Linux y no es de GNU, sino del mismo proyecto del kernel Linux. Otro dato fundamental, que es un detalle muy fino pero muy importante, es que la LD envía datos al buffer del cual leen los procesos únicamente si los mismos vienen del teclado. Esto es importantísimo, porque impide que un segundo proceso se pueda comunicar mediante el dispositivo TTI al proceso original, al proceso 1. O sea, las terminales, los dispositivos de terminales y todo el subsistema TTI no son dispositivos para IPC, para Inter-Process Communications o comunicaciones entre procesos. Más allá de eso, también causaría un problema gordo, que toda la salida hecha por un proceso lo recibiera nuevamente al leer de ese buffer. Entonces, como mucho, otro proceso podrá imprimir información al usuario que atravesará nuevamente la Line Discipline. Nos queda una pregunta por responder. ¿Cómo podemos configurar la terminal manualmente? Porque la BT100 nos permitía cambiar el número de líneas y columnas. También vimos que el proceso aGetty pudo deshabilitar la funcionalidad de Echo en la LD.
Para esto tenemos que usar una herramienta que se llama STTI, la cual pertenece al paquete Core Utils del proyecto GNU. Esta herramienta nos permite configurar la terminal mediante funciones IOCTL o IOCTL contra el archivo de la terminal, en este caso /dev/TTI1. Veámoslo en funcionamiento. Primero, para ver todas las opciones disponibles, puedo ejecutar STTI-A. Esto nos muestra muchas opciones activas e inactivas en la terminal. Primeramente, podemos ver que arriba de todo aparece la cantidad de filas y columnas. Vemos que actualmente tiene 60 líneas configuradas. Si yo quisiera reducir esto, puedo ejecutar STTI rows 5, por ejemplo. Acá podemos ver que ahora la terminal solo tiene 5 filas. Por otro lado, si quiero deshabilitar el eco, puedo ejecutar STTI-eco. Esto va a causar que yo no vea ningún carácter que presione, porque la LD no devolverá cada carácter de vuelta al monitor, pero sí se lo envía al proceso cuando presiono Enter. Para volver a habilitar el eco, puedo ejecutar STTI eco. A partir de ahora, todo lo que escriba lo voy a volver a ver en la pantalla. Hay muchas opciones más que permite STTI y muchas de estas las podemos utilizar con atajos del teclado. Por ejemplo, si vemos la configuración de nuevo con STTI-A, podemos ver la configuración de Control-C como atajo para enviar la señal de interrupción SIGINT. O sea, si yo quisiera cambiar Control-C por algún otro atajo, podría cambiar esta configuración con la herramienta STTI. Por último, hay que tener en cuenta que no todas estas configuraciones con STTI funcionan en las terminales gráficas, en las pseudo terminales, porque funcionan de una forma distinta. Algunas configuraciones van a funcionar, como por ejemplo deshabilitar el eco, pero, por ejemplo, cambiar la cantidad de líneas no funciona en una pseudo terminal. ¿Alguna vez hiciste algo especial con la terminal que te haya servido? Compartilo en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta acá y hasta la próxima.